Bienvenidos a nuestro programa de Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y estamos con la tercera plática, el tercer programa sobre este tema tan importante, tan interesante que tiene que ver con la santidad. Y nos acompaña en este magnífico programa nuestro amigo, el pastor Brian Henderson. Mr. Brian. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Es un gusto estar nuevamente aquí, y viendo este tema tan interesante que marca nuestra vida. Definitivamente estamos con un título un poquito, cómico, por así decirlo, pero pues las cosas serias a veces, suelen ser un poquito cómicas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de santos o santurrones. Así es. Santos o santurrones. Y bueno, yo creo que hay mucha, pudiéramos decir, santurronería dentro de las iglesias, evangélicas, ¿verdad? Santos enmascarados de plata, ¿verdad? Sí, no, porque estamos aprendiendo mucho de dónde viene esta doctrina de la santidad, cómo se desarrolló, cómo surgió todo esto a partir del protestantismo, que es la doctrina que prácticamente domina a todas las iglesias evangélicas, de cualquier denominación. Así es, la mentalidad wesleyana. Wesleyana, correcto. Bueno, pues vamos a continuar un poquito más hablando de Wesley y básicamente el desarrollo de esta doctrina y su comprensión, lo más importante, arrancó en el siglo XVIII. Para Wesley era sumamente importante el concepto de santidad y él lo entendía, la santidad, todo aquello que implicaba ser limpio de pecado y tener las mismas virtudes que había en Cristo. Entonces, para Wesley, esas eran las dos cosas principales. Todo lo que tenga que ver con ser limpio de pecado y tener las virtudes de Cristo, eso es el corazón de la doctrina de santidad dentro de toda esta teología wesleyana. Sí, como habíamos comentado en programas anteriores, ¿no? Aquí con el señor Wesley empezaba a marcarse un poco más la diferencia entre modos de pensar entre los protestantes y la iglesia católica, en donde ellos querían aislarse para poder mantener una vida santa, los católicos, y Wesley estaba pensando que se podía vivir una vida santa fuera de las paredes de un templo o un monasterio. Sin embargo, también lo estaba relacionando con una conducta o con un patrón. Exactamente, la tesis de John Wesley era, podemos vivir ajenos del pecado, limpios del pecado y con las características de Cristo fuera de los monasterios, fuera de los templos, o sea, en la sociedad. Entonces, santidad es estar libre de pecado y tener las virtudes o las características de Cristo. Esa es básicamente la doctrina wesleyana que está pues metida en las iglesias evangélicas, en todas las iglesias evangélicas. Que básicamente se reduce a unos patrones de conducta establecidos por, me imagino que la cúpula de liderazgo de aquellas denominaciones o iglesias, ¿no? Que ellos deciden que sí se está bien o que no está bien. Sí, básicamente fue una competencia entre el movimiento protestante y la iglesia católica. La iglesia católica era santidad mediante aislamiento. Me aíslo de todo y soy santo. Y el protestantismo es santidad mediante el perfeccionamiento. O sea, vivir una vida perfecta. Una conducta intachable. Entonces entraron a una competencia a ver quién era más santo. Si los que se aíslan o los que no se aíslan, pero son perfectos. No tienen error, no tienen fallas. Todo lo hacen muy bien. ¿Verdad? Entonces, ahí se centró toda esta doctrina. Y bueno, Wesley,
algo bien importante, bien interesante. Para Wesley, la santidad es un segundo regalo de la gracia. Dicen, la santidad es un segundo regalo de la gracia que sigue al primero. El primero, pues, es la salvación, pero el segundo regalo, que tiene que ver con la justificación de la fe, es un asunto de santificación mediante un proceso. Entonces, la santificación es una segunda gracia, lo dicen ellos. Es un segundo regalo de la gracia, y tiene que ver con la santidad. Más o menos se maneja como un concepto de un segundo nivel, ¿no? O sea, eres salvo, es tu primer nivel, y entonces tienes que entrar al segundo nivel, que sería vivir una vida santa. Correcto. Y algo bien importante, que la posición de Wesley sobre el tema de la santidad es única en el protestantismo. O sea, todas las iglesias protestantes, como se llamen, tienen este tema como único. Todas están de acuerdo en esto, y es algo que se ha heredado de él. Desde que empezó su doctrina, se ha heredado y se ha fortalecido mediante las diferentes organizaciones. Como bien decías, Brian, cada organización, cada denominación va estableciendo qué cosas son las que se tienen que hacer para manifestar esa perfección humana mediante esa segunda gracia, mediante ese segundo escaloncito que mencionas. Me doy a entender, ¿verdad? Yo sí te entiendo. Esperemos que los que nos estén viendo también. Muy bien. Entonces, básicamente la doctrina de Wesley es la limpieza del pecado, tener las virtudes de Cristo, o sea, su amor, el servir en la iglesia, y desde neopentecostales o comunidades cristianas o centros cristianos o iglesias pentecostales tradicionales como asambleas de Dios, iglesias de Dios, cuadrangulares, apostólicas, solo Jesús, hasta las iglesias históricas, bautistas, presbiterianos, metodistas, etcétera. Todos, de alguna manera, están metidos en la doctrina wesleyana. Y hay, por ejemplo, en el movimiento pentecostal, bueno, pues ellos ya tienen sus propias reglas, ¿no? Hay iglesias que se acostumbra, que es parte de su liturgia, el llorar. Y quien no llora es que realmente no tiene la presencia. El arrepentimiento, ha de traer pecado, etcétera, etcétera. Hay otros que se tienen que vestir de determinada forma para manifestar esa perfección, o tienen que orar de determinada forma, o la liturgia tiene que ser de determinada forma. Hay dentro de las iglesias históricas, a mí me tocó vivir en algunos templos que ponían alfombras para que no se oyeran las pisadas de las personas que caminaban porque estaban en el templo. Sí, como dice la escritura, ¿no? El Señor está en su santo templo, ¿no? Calle delante de él toda la tierra. Me acuerdo muy bien. Habacuc 2:20. Así es, que estaba yo en una iglesia, y la verdad, era una iglesia evangélica en el sur de México, y yo estaba muy pequeño, tendría 8 o 9 años, y me acuerdo haber leído ese versículo y me espanté, porque dije, híjole, aquí está, y a lo mejor he hecho una travesura. ¿Qué me va a pasar? Sí. Porque leí ese versículo Sí. y calladito me veía más bonito. Claro que hay sus diferencias ya entre las diferentes denominaciones, porque algunos de los más históricos o algunas organizaciones o creyentes ven el asunto de la santidad como una segunda gracia. Otros ven el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas como una segunda gracia, y por lo tanto, hasta que no reciban el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, entonces ya entraste a un proceso
real o un proceso ya más comprometido de lo que es la santidad en sí. ¿Me explico? Porque ya tienes el bautismo, entonces ya tú estás totalmente en este proceso de santificación o de santidad, apartado del mundo, sin pecado, viviendo una vida perfecta, dando testimonio a los demás, todo bajo el contexto wesleyano. Sí, algo que tocamos muy brevemente la última vez, y precisamente fue este conflicto interno del señor Wesley, porque estuviste hablando de otra manera de pensar. La verdad no lo puedo decir. Sí, estuvimos hablando de un grupo, Una corriente una, filosófica o doctrinal. se llamaban antinomianismo. Así es, de un señor agrícola, ¿no? Sí, el señor Johannes Agrícola. Sí, y entonces esto confrontó a Wesley y yo creo que esto sigue confrontando a cada una de las personas que de veras tiene una búsqueda sincera de Dios, ¿no? Porque esta corriente estaba hablando de que en Jesús tenemos la libertad. Y Wesley dijo, pero espérame tantito, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, Sí. dijo, se vio en un conflicto. Sí, porque es demasiado bueno para ser verdad. Así es. Es que la gracia es demasiado buena. Cuando Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, Eso es. sí, pero para muchos dicen, espérame tantito, déjame, ¿no? Te echo una ayudadita, señor. O sea, voy a agarrar algunas cositas de la ley, ¿verdad? Para ayudarte, porque esto de solamente gracia sí está bien para salvación, pero ya para caminar en la tierra, pues necesito un poco de la ley para que me apriete, para tener un poquito de condenación y poder caminar en santidad. Poder corregirme, ¿no? Y luego tenemos esos versículos que nos gusta usar, que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sí. Y entonces nos orilla o nos pone o nos sentimos entre la espada y la pared, ¿no? De decir, es que es mi conducta, mi obrar, lo que va a marcar si veo o no veo a Dios. Sí, fíjate, hay una palabra que usan mucho los wesleyanos, y cuando hablo de wesleyanos estoy hablando de iglesias que ni siquiera saben que son wesleyanas, sí. Porque ellos no saben, ellos nada más repiten lo que sus pastores o sus apóstoles o sus evangelistas o maestros les enseñan por muchas generaciones, pero son doctrinas wesleyanas y hablan de un concepto que se llama enteramente santificados. Esa es una enseñanza wesleyana y lo manejan como les decía, una segunda experiencia o crisis espiritual. O sea, enteramente santificados. Entonces, esto nos habla de disciplina espiritual, pureza ética, rectitud moral, compasión y justicia. Pero aquí cada denominación decide qué cosas realmente son santas de acuerdo a qué, a lo que ellos entienden como decente, a lo que ellos entienden como decoroso, porque hay quienes dicen, es que hay que vestirse decorosamente, pero ahí cada quien lo entiende. Sí, la moda ha cambiado. Sí, pero es que esto es decoroso, esto no, de acuerdo al apóstol o al fundador de la denominación. Entonces dicen, esto tiene que ser honesto, tiene que ser ético, tiene que ser íntegro, tiene que ser recto, tiene que ser puro, tiene que ser honrado, pero todas estas palabras son de acuerdo a la ideología del o de los fundadores de cada organización. Entonces, la Iglesia Apostólica de todas estas palabras tiene una idea, las Asambleas de Dios tienen otra idea, los bautistas, presbiterianos, metodistas tienen otras ideas, los centros cristianos, comunidades cristianas tienen otras ideas. Entonces, de acuerdo a lo que cada quien concibe como decente, decoroso, honesto, ético, íntegro, recto, puro, honrado, etcétera, es lo que practica. Así es. Y ahí es donde ya no nos entendimos, porque
Sí, porque para algunos, yo me acuerdo que hay algunos que dicen, tomar café es pecado. Sí, Y pues, sí. híjole, está un poquito difícil. O comer carne roja es o que las pecado. mujeres se pongan un pantalón. Sí, o sea, ya, porque no es decoroso, pero pues ya entran conceptos culturales, ¿no? Y nos queremos meter en el asunto cultural cuando ni siquiera todavía hemos entendido lo que quiere decir santidad, que es a donde vamos en estas enseñanzas, Sí, ¿verdad? yo nada más pienso que en el tiempo de los romanos, pues los soldados romanos usaban minifalda, ¿no? Bueno, pues, no, y bueno, la evangelización en África, pues muchas mujeres No que se han tienen ropa, evangelizado y bueno, ellos tienen una vestimenta muy diferente, ¿verdad? así es. Entonces, Bueno, sí, entonces estamos llegando a la conclusión de que en muchos lugares, de acuerdo a lo que ellos o su cúpula de liderazgo está considerando moralmente ético y santo, así es como se comportan las congregaciones. sí, porque la santidad en la vida de los creyentes es qué tanto te pareces a Cristo. Obviamente el Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Entonces, decirnos, a ver, ¿qué tanto no pecas? ¿Qué tanto te pareces? Entonces, eso va en relación a qué tanto no pecas, qué tan santo eres, Sí, y básicamente. básicamente es como que regresamos a la ley, aunque ya no dicen que están, ahora sí que bajo la ley, se están manejando ciertos parámetros de ley, ¿sí? Cuántas horas al día, cuántos capítulos de la Biblia lees, si te sabes versículos de memoria o no. Bueno, todo eso tiene que ver con los estándares que nos ponen, ¿no? Entonces, decíamos hace rato, enteramente santificados. Esa es la doctrina wesleyana, básicamente. Y para muchos, la santificación inicia, el proceso de santificación inicia con el bautismo con el Espíritu Santo. Y encierra la idea donde el corazón del hombre que estaba lleno de pecado ahora está con la permanencia del Espíritu Santo y ahora esa permanencia del Espíritu Santo es la que da vida y da servicio. Ahora yo ya puedo servir en la iglesia porque como ya tengo el Espíritu Santo, entonces ya soy santo y ahora sí ya puedo servir. Obviamente, eh, quienes creen en el bautismo del Espíritu Santo no niegan la presencia del Espíritu Santo antes a ese bautismo, pero bajo una perspectiva de que fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí ya es entrar entre entre las iglesias históricas y las iglesias pentecostales o neopentecostales en cuanto a lo que es o no es el bautismo del Espíritu Santo, Sí, yo me ¿no? acuerdo que decían, ¿no? Es que cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu Santo te sella, pero cuando recibes el Espíritu Santo, como dicen Hechos, que recibiréis poder, y esa es Sí. la diferencia, ¿no? Entonces, ahí es donde parte para muchos el proceso de santificación o la entera santificación. Y esta entera santificación trae una entera consagración. Entonces, ahora ya me consagro porque el Espíritu Santo ya está dentro de mí y para muchas personas esta experiencia se conoce como perfección cristiana, amor perfecto, pureza de corazón, bautismo con el Espíritu Santo, plenitud de la bendición o santidad cristiana. Entonces, aquí entramos a un proceso de teología muy interesante porque muchos de los teólogos contemporáneos de Wesley y de todos ellos estuvieron platicando y tuvieron reuniones muy intensas para poder establecer todo este concepto de santidad. Y básicamente la corriente wesleyana se comió a todas las corrientes. Y hubo personas muy preparadas, muy interesantes, que estuvieron hablando de la relación entre justificación y santificación. Recuerdas que ya habíamos hablado que para poder entender santidad
se tenía que entender justificación, Así se tenía es. que entender fe, se entendía que a ver qué relación había entre justificación y fe, justificación y salvación, para poder entender la santidad. Entonces, hubo teólogos como este señor, Girlestone, que nació, a ver, Brian, tú que eres de papá inglés, este señor Girlestone nació en Setley, Así es. cerca de, Birmingham, Staffordshire, Inglaterra. y estudió en Charterhouse, Ajá. en Londres, y en Christ Church, en la Universidad de Oxford. O sea, no cualquiera. No. Este tipo era un teólogo de primera, fue ordenado al ministerio de la iglesia anglicana y fue pastor de una iglesia de San Juan de Hampshire de 1889 a 1901. Fue miembro de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, fue superintendente del Departamento de Traducción de 1886 en adelante, entre otras muchas cosas. Este señor Girlestone dice: los vocablos santificación y santidad se usan con tanta frecuencia para explicar cualidades morales y espirituales que con dificultad pueden traer al lector la idea de posición o de relación, tal como existe entre Dios y alguna persona consagrada con él. Sin embargo, dice, este significado es verdadero. O sea, él está diciendo, este señor está apoyando 100% a Wesley. Está diciendo, no hay otra más que apartarse del pecado, todo lo que tenga que ver con pecado, y tener el carácter 100% de Cristo. Básicamente, eso es lo que están diciendo todos los teólogos. Aquí está otro señor, Hermann Kremer, también de 1834 a 1903, fue un teólogo alemán de la iglesia luterana, profesor de la Universidad de Heidelberg, se distinguió por su actitud conservadora y bueno, era más recalcitrante que Lutero todavía. O sea, estaba a favor de Wesley. Todos estos señores estaban muy metidos defendiendo la doctrina de Wesley, toda la doctrina de la santidad. Theodor Johannes Rudolf Kogel, teólogo alemán, 1829, murió en 1896. Tanto Kremer como Kogel, estos dos teólogos que acabo de mencionar, son promotores de la santidad. Todos ellos eran gentes muy metidas con todo lo que tenga que ver con santidad. Había un movimiento que se llamaba pietismo. Pietismo. Este movimiento religioso protestante que inició en Alemania en el siglo XVII. Este movimiento de pietismo era una reacción evangélica contra el intelectualismo y el formalismo que dominaban las iglesias luteranas y calvinistas. O sea, decían los pietistas, los luteranos y los calvinistas son demasiado intelectuales y demasiado formales. Básicamente, el pietismo y el metodismo pusieron mucho énfasis en tener un compañerismo constante con Jesucristo mediante el proceso de la santificación. O sea, que los pietistas y los metodistas decían, los luteranos y los calvinistas son muy formales, están muy intelectualizados, ya están muy cuadrados y se les olvidó el proceso de santidad. Y la única manera en que podemos tener santidad es a través de tener las cualidades de Cristo en nosotros, en la sociedad. O sea que había un grupo de personas que decía, ¿sabes qué? Para mí es imposible seguir con estos patrones de conducta. ¿Sabes qué? Vamos a nosotros a establecer nuestros propios patrones de conducta. Sin embargo, estos hombres que empezaron a establecer, como bien dice, sus propios patrones de conducta, fíjate lo que hicieron. Al empezar a exaltar la santificación, o sea, vean qué tan perfecto soy, cómo me porto, cómo lo que hago, y lo empezaron a hacer a expensas
de la justificación. O sea, sí soy justificado, pero yo también me porto bien, yo tengo el carácter de Cristo, ya me aparté del pecado. Ellos cayeron en un peligro que se llama justicia propia. Y eso es lo que pasa con las personas que quieren o que caen en esta doctrina wesleyana. Empiezan a ver todo el asunto del cristianismo como justicia propia. Yo me lo merezco porque yo me porto así, yo no hago esto, yo hago lo otro. Entonces empiezan a exaltar sus obras de justicia. Y es a donde empieza a caer la doctrina wesleyana. Entonces, empezamos a derrumbar todo lo que es la gracia, todo lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos comemos la doctrina wesleyana y empezamos a caer en la justicia propia. Y también caemos en frustración, porque como en otro programa ya lo dije, ¿quién es lo suficientemente santo? O según quién, o para que yo te agrade a ti como 100% santo, o sea, ¿qué tengo que hacer? Exactamente. Y eso es algo que ha pasado mucho en círculos de creyentes, en donde el creyente cada vez se siente menos capaz y se frustra más precisamente porque ve estándares de conducta y de comportamiento que simplemente para él son inalcanzables. Correcto. Totalmente de acuerdo. Fíjate, voy a hablar un poquito de la iglesia metodista. La iglesia metodista inició en el siglo XVIII en el Reino Unido y se inspiró en la vida precisamente de John Wesley. Pero quien se acreditó la formación de esta iglesia fue su hermano, Charles Wesley, y otro señor que ya lo mencionamos hace ratito, que se llama George Whitefield. Whitefield. Gracias. Charles Wesley y George Whitefield, ellos son los líderes de este movimiento, de esta iglesia metodista. En la actualidad hay 90 millones de metodistas en el mundo. El país con más metodistas es el Reino Unido, pero eso es en porcentaje, pero en cantidad es Estados Unidos. Básicamente lo que es Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota. Ahí está la iglesia metodista, y la iglesia metodista pues es una iglesia que enseña mucho todo lo que tiene que ver con estos conceptos wesleyanos de santidad, de perfección, de obras buenas, de tener el carácter de Cristo, y hasta ahí. Muy bien. Entonces, continuamos, y ya vamos a entrar a ver qué es la santidad. Bueno, bajo una perspectiva ya más del nuevo pacto, bajo una perspectiva ya no tan de justicia propia. Así es. Ya no el concepto de santidad ya no en la competencia entre la iglesia católica y la protestante, porque la iglesia católica es soy santo porque me encierro en mis edificios, en mis monasterios, no me junto con nadie, y los protestantes, yo sí salgo al mundo, pero soy no perfecto, me contamino. Nadie, soy perfecto, no la riego, no me equivoco, y vean el carácter de Cristo en mí. ¿Sí? Entonces, sí, se vuelve complejo. Se vuelve complejo, y el concepto de santidad en el sentido de Dios, de lo que Dios quiere hacer con el hombre, y cuando Dios al hombre ahora en este nuevo pacto le habla de santidad, pues no tiene nada que ver con esos conceptos. Así es, ¿dónde quedó, no? El concepto de Dios para Dios. Entonces, bueno, ya habíamos hablado un poquito de lo que significaba la santidad. Entonces quiero retomar un poquito para hablar de santidad, y poder entrar ya al nuevo pacto. La palabra hebrea, kadosh, significa cortar. Entonces, ser santo significa separarme o apartarme de todo lo demás, o sea, cortarme, o sea, separarme. Así es. De todas las cosas feas que hay en el mundo. Significa estar en una clase propia, distinta de cualquier otra que exista, existió o va a existir.
Kadosh también significa una segunda cosa. Significa ser completa y moralmente puro todo el tiempo en todas las formas posibles. Entonces, estos dos elementos de la santidad, de Kadosh, o sea, el apartarme de todas las cosas del mundo, o sea, vivir sin pecado, y la otra, el otro sentido, ser moralmente puro todo el tiempo, estos dos elementos nos llegan a una sola conclusión, que solamente Dios es la suma y la definición de lo que es ser santo. Sí, solamente. Solamente Dios. O sea, cuando estamos hablando de santo, estamos hablando única y exclusivamente. Único en su clase. Sí, porque es el único que está apartado de todo y es el único que no tiene falla, que no tiene pecado, que no tiene error, que nunca se equivoca y y que él está completa y moralmente puro en todos los sentidos. Entonces, partiendo de ahí, entonces podemos ya empezar a entender lo que dice el nuevo pacto, ¿no? Entonces, Dios ocupa un espacio que nadie ha ocupado antes y que nadie va a poder ocupar. No tenemos marco de referencia para entender cómo es Él, porque no hay nadie como Él. Lo único que podemos es a través de la intimidad que cada quien tenga con Dios. Ese es nuestro único marco de referencia. La experiencia que cada quien tenga con Dios. Entonces, partiendo de ahí, si eres hijo de Dios, estás ante Él como justo, porque la justicia perfecta de Jesucristo ha sido entregada a tu cuenta personal. Nada más. Y aquí en pantalla vamos a poner el primer versículo, que es Romanos 5:1. Aquí en pantalla, por favor, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro versículo para poder entrar, justificados por la fe. Entonces, los wesleyanos, los protestantes, los teólogos que hemos mencionado, inclusive San Agustín, que lo mencionamos dentro de la Iglesia Católica, ellos tenían este dilema, justicia y fe para poder entender santidad. Y bueno, la Escritura es muy clara, Romanos 5:1 nos dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un segundo aspecto en esto. Eres santo porque has sido comprado por la sangre de Jesús. Y tú no eres tuyo. Exacto. Ahí te va. Fíjate lo que te estoy diciendo, Brian. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Entonces, tú no eres tuyo y yo no soy mío. Fuimos comprados. Alguien nos compró a Brian, alguien compró a Ernesto. Entonces, tú ya no te perteneces a ti y yo ya no me pertenezco a mí. Yo soy pertenencia de alguien más, el que me compró. Y la Escritura aquí nos dice en 1 Corintios 6, verso 19 y 20, en pantalla, por favor, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ha sido más claro? Sí, o sea, empezamos a darnos cuenta de que primero no existe tal cosa como justicia propia. Porque el que hizo la obra es Jesucristo. El que hizo el pago es Jesucristo. Entonces, ni la obra debe ser nuestra, ni la justicia debe ser nuestra. Ya tienen un dueño y a final de cuentas ni nosotros somos nuestros, como bien lo has dicho. Y para poder entender la santidad tenemos que establecer esto bien importante, que somos justificados y comprados. No vamos a poder entender lo que viene más adelante de santidad si no entendemos esto. Todas las personas que nos están escuchando, les quiero decir algo bien importante.
Tú fuiste comprado. Tú ya no eres de ti. Si tú tienes a Cristo, tú ya no eres de ti. Ya tienes un Señor. Tú ya no eres tu dueño, tienes un Señor, ya fuiste comprado. Entonces, todas tus obras de justicia y todo tu rollo de que te portas bien y que le echas ganas y todo eso, no sirve de nada. Y ahorita vamos a ver por qué. Y tiene que haber un por qué, porque el concepto de santidad era un concepto que se está manejando en las iglesias evangélicas que tiene que ver con la ley. Pero en el nuevo pacto, en la verdad presente, o sea, el nuevo pacto empieza de la resurrección de Jesucristo para acá, ya fuimos comprados. Ya tú no eres de ti. Tú ya tienes un dueño, tú ya tienes un Señor, y de ahí parte todo para poder entender qué es santidad. Así es, la obra es de Él. Así Y siempre ha sido. Sí, pero nos cuesta Sí. trabajo querer entenderlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, decir que eres santo significa que has sido apartado por la gracia de Dios, pero para el propósito de Dios. Entonces, gracia en el nuevo pacto sí tiene que ver con apartarme, pero soy apartado por la gracia, no por mi esfuerzo propio, no por mi propia autojusticia, sino soy apartado por la gracia para el propósito de Él. Hemos sido muy mal enseñados, Brian, porque nos han enseñado que todos tenemos diferente propósito. Y Brian tiene un propósito, Belén tiene un propósito, Ernesto tiene un propósito, y nos estamos dando cuenta que en el nuevo pacto hay un propósito eterno. Todos tenemos el mismo propósito. Todos tenemos el mismo propósito, que es el propósito de Dios, pero tenemos diferentes trabajos, diferentes funciones, diferentes asignaciones. Entonces, creo que eso fue lo que el apóstol Pablo quiso aclarar cuando él estaba hablando del cuerpo, ¿no? Sí. Pero fue muy mal entendido. Sí, porque la mentalidad que se tiene es una mentalidad no corporativa, sino es una mentalidad individualista, donde cada quien ve por él y no vemos de manera corporativa, porque somos un cuerpo y tenemos que ver corporativamente. Y ese es el problema, que no lo vemos corporativamente. Entonces, Efesios 3:11 dice, en pantalla por favor, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí estamos hablando, conforme al propósito eterno. Hay un solo propósito, no hay muchos propósitos, nada es que tú tengas un propósito y yo tenga otro. Es el propósito eterno, nos habla de un solo propósito y tenemos diferentes funciones, asignaciones, somos miembros diferentes, pero todos estamos en un mismo propósito. Yo creo que este es uno de los problemas grandes que tiene la iglesia hoy en día, es precisamente eso, que no hemos aprendido a diferenciar entre el propósito de parte de Dios y nuestra asignación. Y confundimos y decimos, porque yo también pensaba lo mismo, ¿no? Que propósito y asignación es lo mismo. Y no, ya vimos que existe solo un propósito y es el de Él, es el propósito eterno. Nosotros, como el cuerpo, como lo quiso ilustrar Pablo, tenemos una asignación, ya sea que seas nariz, pues tienes la asignación de olfatear, o el oído tienes la asignación de escuchar, pero solamente existe un propósito y ese lo dictamina la cabeza del cuerpo, en este caso, Jesús. Correcto. Entonces, tu lealtad ya no es para el reino de tu éxito, para el reino de tu felicidad, para el reino de tu capacidad económica, para el reino de tu confort, sino ahora tu lealtad es para el progreso y el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces ya cambia la perspectiva. Entonces ya mi lealtad ya no es para mis ideas, mis metas, sino es el propósito que Él tiene y por el cual yo fui llamado y fui comprado.
porque ya se pagó por mí, yo ya no soy dueño de mí, yo ya tengo dueño. Y mientras en la iglesia no se entienda que las personas ya no son dueñas de ellas mismas, sino que tenemos un dueño y que ese dueño tiene un propósito y que nos tenemos que meter a su propósito, entonces tenemos que entender para qué estamos aquí. Y también debemos ser muy claros de pensamiento porque Dios es nuestro dueño, no es el pastor, no es el apóstol, no es una autoridad eclesiástica. Ellos no nos compraron. Quien nos compró fue Jesucristo. Correcto. Sí, y a veces muchas personas piensan que ahora ya son propiedades de un individuo como una autoridad eclesiástica. Y no, o sea, debemos tener muy claro esto, como individuos, no es el pastor, no es el apóstol o el obispo o el sacerdote, es Jesucristo quien nos compró. Y a Él le pertenecemos, a Él nos debemos. Y debemos hacer la asignación que Él nos está dando. Sí, porque la religión, la tradición nos dice, voy a esta iglesia, entonces los pastores o los líderes o los sacerdotes o como se llamen, se creen dueños de la gente. Y nosotros, los que enseñamos, los que predicamos, pues no somos dueños de la gente. El único dueño de todo esto es el que nos compró, como bien dices. Nosotros aquí estamos para compartir, para enseñar, para guiar, para instruir, para corregir, para animarlos, pero como instrumentos del dueño, nada más. Sí, de acuerdo a la asignación de parte de Dios para nuestras vidas. Sí. Y como muchas personas, muchos pastores o sacerdotes se sienten dueños de las personas, entonces las personas también se sienten propiedad de esos líderes. Por eso los manipulan, por eso están tan apegados a ellos y tan dependientes de ellos, porque para ellos, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría es su forma de vida. Sí, es que eso es lo que entienden. Ajá. Si yo acepto que tú tienes autoridad espiritual sobre de mí, entonces tengo que hacer exactamente lo que tú me dices, aunque esté en contra de la asignación de Dios para mi vida. Y utilizamos estas enseñanzas que estamos dando de santidad para decir, como yo soy el ministro, yo soy el líder, yo soy el cura, el pastor, el apóstol, entonces yo soy la autoridad de parte de Dios y yo vivo apartado para Dios, yo soy santo, entonces tú me tienes que seguir porque hay una santidad que está en mí y está el carácter de Cristo en mí y está la fuerza de Dios en mí y tú puedes ver los milagros que pasan los domingos en nuestra iglesia, puedes ver las señales, puedes ver muchas cosas, entonces tienes que obedecer. Y bueno, aquí ya estamos entrando, Brian, justamente a cómo funciona la santidad en el nuevo pacto. Y ya estamos entrando en el tema directo de cómo funciona la santidad en el nuevo pacto, en el entendido de que yo no soy dueño de mí, sino que tengo un dueño. Y aquí entramos y bueno, ya me hicieron señas de que ya se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir en el siguiente programa y vamos a entrar directamente a cómo funciona la santidad en el nuevo pacto. Perfecto. Y esto no suena a telenovela, ¿verdad? No. Muy bien, pues seguimos en contacto. Nos vemos en el próximo programa. Muy importante, ya entramos ahora sí con todo a ver lo que significa la santidad en el nuevo pacto. Hasta la próxima.